buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, qué gusto saludarlos, acompañada de Huemansin Rodríguez, de Rafael García y de Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicanas. Con un programa muy variado, a mí los viernes me encantan porque son viernes de eliminar la ciencia en movimiento y además viernes de música. Así es, mi querida Karen, amigos del auditorio, qué placer saludarlos, un programa muy completo y vamos a arrancar, mi estimado Hueman, con literatura. Así es, hace más o menos un año tuvimos aquí la presencia de Óscar Oliva cuando presentaba su libro Lascas y él ahora su trabajo, su larga trayectoria poética vinculada también a grandes poetas ha sido reconocida en otra parte del mundo. Me dijeron que lo tuviera guardadito, pero en Chiapas no podemos guardar nada. Yo vivo en Chiapas, entonces se lo comuniqué a un hermano mío, a un amigo, otro amigo, y de pronto tenía yo los 7 barrios de Tuxtla en mi casa, con tambor y pito, y con cohetes, celebrando. Y por supuesto, y esto me dio una gran alegría, porque no solamente fue una alegría para mí y para mi familia, sino también para mi pueblo, para Tuxtla. Y para otras ciudades de Tuxtla que me han mandado muchísimas felicitaciones, me han mandado y me han demostrado muchísimo cariño. Óscar Oliva ganó el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines Gatier-Lapointe 2019. Este reconocimiento lo recibió por su libro Escuché el mundo, escucharé el mundo. Su obra la han comparado con la de Efraín Huerta, Juan Bañuelos, Roque Dalton, César Vallejo y Jaime Sabines. Jaime Sabines, pues yo lo conocí cuando tenía 13 o 14 años, nacimos en el mismo pueblo, en Tuxtla Gutiérrez, y Jaime Sabines fue uno de los primeros poetas, verdaderos poetas que conocí, y fue uno de los primeros que me dieron a leer nada menos que Altazor de Vicente Huidobro o Trilce de César Vallejo. Entonces esa amistad y esa generosidad que se dio de parte de Jaime Sabines hacia mí marcó toda mi vida. El autor de Lienzos Transparentes y Estratos afirmó que siempre regresa a sus textos para retomarlos una y otra vez. Hay poetas muy del ser, poetas muy abstractos, con un lenguaje complejo, que yo quisiera llegar a eso también. ¿Por qué? Porque es un modo de acercarse a ciertas realidades que nos llegan. Entonces, si uno como escritor de poesía va apresando muchas cosas con distintos lenguajes poéticos, yo creo que eso es importante. Noticias 22, Alberto Aranda. Y ya comentabas, Hueman, qué generación de escritores a la que pertenece Óscar, y es un orgullo, un motivo de orgullo para todos nosotros, para quienes lo hemos leído, y celebrar no solo la literatura, sino de manera particular la poesía como un medio de catarsis. Así es, bueno, los veíamos a algunos de sus amigos, a algunas de las personas que estuvieron vinculadas de manera muy íntima en un momento muy importante de su vida, de su desarrollo como poeta. Veíamos ahí a Jaime Labastida, veíamos a Juan Bañuelos, a ese grupo conocido como La Espiga Amotinada, que dio a muy buenos poetas, y por supuesto Jaime Sabines también, chiapaneco, que lleva el nombre de este premio, el Jaime Sabines Gatier-Lapointe. Gatier-Lapointe, un poeta quebequense que prácticamente creó a partir del río San Lorenzo una identidad con la poesía en toda esa región de Canadá. Y qué interesante, a propósito de estos dos poetas, mexicano y quebequense, este premio se entrega cada año a un poeta mexicano y al año siguiente a un poeta quebequense, precisamente para honrar la memoria de estos grandes escritores. Y vamos a pasar a otros temas, Rafael. Así es, la UNESCO busca impulsar el desarrollo sostenible de las 10 ciudades mexicanas que ya están reconocidas como Patrimonio de la Humanidad. La Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas de Patrimonio Mundial firmaron un acuerdo de colaboración que busca preservar el patrimonio arquitectónico y al mismo tiempo impulsar el desarrollo urbano sostenible.
Hay muchos desafíos porque hay que gestionar ese patrimonio, hay que conseguir recursos para mantenerlo, hay que tener especialistas, expertos, hay que articular el tema de patrimonio con temas como la accesibilidad, que el patrimonio no sea solamente para algunos, que sea inclusivo. Actualmente México ocupa el cuarto lugar de países con el mayor número de ciudades patrimonio de la humanidad. Tiene 10 en total: Campeche, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan, Zacatecas, Ciudad de México y Xochimilco. El gobernar Xochimilco es todo un privilegio, toda vez que es, además de patrimonio cultural de la humanidad, parte del sistema Ramsar de humedales internacional, parte del sistema CIPAM declarado por la FAO, 3 declaratorias internacionales, más las nacionales, declarado por el INAH como zona de monumentos históricos, arqueológicos y el área natural protegida más grande de la Ciudad de México. La idea de este convenio es desarrollar un trabajo sistemático y colegiado en favor de la conservación, difusión, restauración y promoción de las ciudades inscritas a esta lista, la cual permita conservar los monumentos históricos, la cultura y las tradiciones. La UNESCO tiene más y más una visión holística, integrada del patrimonio de la cultura, ¿no? No se trata de jerarquizar la cultura. No hay una cultura de élite, una cultura popular. Toda la cultura tiene el mismo valor. Y entonces es un gran mensaje democrático que la cultura está al servicio del bienestar de la comunidad y además es en México un orgullo extraordinario. Actualmente nuestro país tiene 35 sitios inscritos a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Noticias 22, Julio López. Bueno, y después de esto vamos a platicarles algo que ocurrió muy cerquita de donde estamos, aquí junto en el Centro Nacional de las Artes. La escuela, bueno, Sí, adelante. que tiene que ver con la Escuela Estatal de Ballet de Berlín, que busca nuevos talentos en tierras mexicanas. Y yo les iba a decir que sigue ocurriendo porque Danzatlán no se ha terminado, continúa no solo en estas latitudes, sino también va a ir al Estado de México, donde hay un teatro que lleva el nombre precisamente de Elisa Carrillo. Pero ¿qué pasa con Berlín aquí en México? Veamos. I have this my own philosophy that some nations have a very strong association to dance, and those nations have almost genetically ability to coordinate some things. I'm also a great fan of sports. I love soccer, and when I watch the Mexican soccer player, they are like dancers for me, just like the Croatians or the Ukrainians and the Brazilians. And the same thing in dance. You see the absolute genetic abilities. There's something which happened over the centuries, that there is this information is passed. And on top of it, of course, Mexico has a beautiful culture and folk dances, and this is also a very strong element which brings that genetically and much also in culturally into their world. And that very excites me because that helps a lot to develop then professional dancers which dance not only classics but also a wide variety of dances. Michelle Dieterlen y Ángela Gabriela Ramos son las ganadoras de una beca completa para estudiar un año en la Escuela Estatal de Ballet de Berlín. Además, se otorgó una invitación con gastos pagados a Clio Danae Pérez Rojas, de 12 años, y a Elba Marisa Ortiz Rodríguez, de 13 años, para visitar la institución alemana durante 2 semanas. Los bailarines participaron junto con otros 174 jóvenes de 23 estados del país por una beca para estudiar en Alemania. I have been already twice to Mexico and enjoy immensely the country, the people, and I have seen the talent that you have here in this country, and also have seen, of course, my big idol is Elisa Cabrera, which she's my friend, and I'm also her great fan as a dancer. So looking at that talent, I'm also looking for the next ones, and would love to bring them to my school and then help them to become professional dancers. I have seen very well trained students coming from strong schools, and I have seen their very big talent in the area of, like I say, emotional merits and of course physical abilities.
La selección de los jóvenes fue encabezada por el director de la Escuela Estatal de Ballet de Berlín y por la primera bailarina, Elisa Carrillo Cabrera. There's lots of elements that are very important. Of course, first is the physical appearance, since they have to be on stage. Second of all, then some characteristic of the personality you try to discover during the short period of time. And of course, you hope for a solid, strong pre-education, that they come from a good school where they are being already prepared to go to the next step, to become professional. Las becarias viajarán el próximo año a Berlín para comenzar sus estudios en febrero. El transporte aéreo lo proporciona la Fundación Elisa Carrillo Cabrera AC y los gastos de colegiatura y manutención la Escuela Estatal de Ballet de Berlín. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues qué buenas noticias, ¿no? Para las seleccionadas en estos días, como parte de las actividades de Danzatlán que les hemos dado cuenta a lo largo de estos días aquí en Noticias 22. Además, qué intensa competencia. Si uno piensa 174 participantes para seleccionar a 2 becarias, estuvo difícil. 12 años tienen los alumnos, imagínense las carreras que se pueden construir, iguales como las que estamos platicando hoy de Elisa Carrillo, quien es de las principales impulsoras de estas escuelas de danza para que los niños no trunquen sus sueños y sigan adelante con sus carreras de bailarines. Bueno, pues con esta información vamos a una breve pausa. Bien, continuamos aquí en Noticias 22. El escritor y editor Diego Mejía lleva su pasión por la lucha libre al cuadrilátero de las letras infantiles. El escritor Diego Mejía publica la última entrega de su trilogía El enmascarado de Terciopelo, una aventura literaria a 2 de 3 caídas que sigue el ascenso de un luchador del bando de los rudos desde el circuito independiente hasta la cima del mundo de los encordados. Tanto en primero como segundo tomo, el oscuro objeto del deseo es un campeonato, pero en el tercero la rivalidad entre ambos ya no puede más y llegan a apostar las máscaras. El problema es que el técnico está empezando a meter nuevos entrenadores que conocen demasiado bien a su rival y por ahí está haciéndole guerra psicológica para llegar con ventaja a ese duelo donde van a apostar la incógnita. En esta saga dirigida a jóvenes lectores, Diego Mejía logra el perfecto equilibrio entre las dos pasiones que han marcado su vida. Parte de mi labor como editor, de mi trabajo de 22 años en literatura infantil y juvenil, los últimos 9 años he sido colaborador de una revista electrónica de lucha libre, que es de gladiatores.com. Fui además desde el 97 cronista deportivo en algunos medios. Conozco mucho de lo que viven los gladiadores. Obviamente no estoy contando la historia de vida de ellos por un respeto. Ellos me han tenido confianza de ver cómo son sus entrenamientos, cómo es su vida, pero sí me ayudó a documentar lo difícil que es hacerse de un lugar en este mundo de la lucha. Con más de 2 décadas dedicado a las letras infantiles y juveniles, el creador de esta saga ha podido constatar que escribir para niños no es una tarea sencilla. Tendemos a subestimar a los niños y son el público más exigente y a la vez el más honesto. Si a un niño no le gusta el libro, en la 3ª página lo deja y no lo vuelve a agarrar, a menos que sea para una tarea. Para enriquecer la lectura de este título y entrar en diálogo con sus seguidores, el Conde de Terciopelo ha creado su propia cuenta de Twitter. Mientras tanto, quienes quieran aplicarle una quebradora a sus ratos de ocio, pueden adquirir ya Máscara contra Máscara, la conclusión de esta trilogía publicada por Alfaguara Infantil. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Ahí está una propuesta literaria para los más pequeños del hogar. Y el humor y la buena música nunca pasarán de moda, así lo demuestran los Qué Payasos luego de 37 años de actividad artística. Autoconsiderados hijos del rock and roll, como diría Miguel Ríos, la agrupación Qué Payasos celebra 37 años de existencia. Todo un camino de posibilidades, ¿no? Y de cambios también, muchos cambios. Y bueno, ahora estamos, el pretexto es que estamos festejando 37 años de camino
Y vamos a estar el próximo domingo, que es 14 de julio, a la 1 de la tarde, en el Roberto Cantoral, que es el Centro Cultural Roberto Cantoral, que pertenece a la Sociedad de Autores y Compositores, que está también pues, al sur, que está en Joco, muy cerca de la Cineteca. Si bien la alineación musical ha cambiado constantemente, sumando ya 5 generaciones, sus integrantes originales Beto Batuca y Nacho Mostacho continúan payaseando. Nuestra forma de payasear tiene que ver con una naturaleza que está en cada uno de nosotros y a un público que también puede ser no un niño, sino el espíritu de la infancia, ¿no? Que puede ser cualquier persona. El Centro Cultural Roberto Cantoral ha organizado un ciclo de 4 fechas dedicadas a los infantes a partir de un respeto absoluto a su integridad e inteligencia. Yo creo que trabajamos más con el tacto, porque nos interesa mucho que el valor de los demás, ¿no? La integridad de los demás, ¿no? Y eso nos permite a nosotros jugar con la persona que está del otro lado, ¿no? A veces nosotros somos ellos, ¿no? Y ellos somos nosotros, ¿no? Y eso es lo que ha venido pasando con Qué Payasos. O sea, el público, un público real, ha crecido con nosotros. Casi 4 décadas de rock and rollear payaseando o de payasear rock and rolleando demuestran la eficacia de tan peculiar fusión. Yo creo que esto es fácil y al mismo tiempo a veces muy complicado o a veces muy difícil, ¿no? Pero Qué Payasos es precisamente la gran posibilidad de jugar por medio de la imagen universal del payaso y sobre todo la música rock, ¿no? Que es como el niño travieso de la música. Hacer lo que uno quiere es muy, muy costoso, pero es más valioso, ¿no? Y hay que mostrarles a los demás, y principalmente a los niños, que deben hacer lo que ellos quieran, descubrir qué es lo que más les sale, lo que más les gusta, ¿no? ¡Qué Payasos! Rock para niños y no tan niños, celebrando sus primeros 37 años de vida, próximo domingo en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y en otros registros musicales, la canción francesa es conocida en todo el mundo por autores como Jacques Brel o Serge Gainsbourg. ¿Qué ocurre con esta tradición en otras zonas francófonas del mundo, en este caso Quebec? Vamos a la capital de esta provincia para que nos hable de ello Laura Barrera, quien está presente en el Festival de Verano, que como todos los días saludo con mucho gusto. Laura. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en esta etapa final del festival, que tiene por objetivo, además de mostrar música, atraer turistas. Por cierto, hemos encontrado a muchos mexicanos de visita por acá. También se invita a promotores y a directores de festivales de otras partes del mundo para que descubran el talento local, artistas emergentes o con trayectoria, como es el caso de Antoine Lachance, un creador que se inscribe en esta tradición que mencionas de la canción francesa con letras un tanto sombrías, una visión un tanto triste sobre las relaciones humanas, las relaciones amorosas, digamos, artistas azotados como los que dijiste hace un momento. Él defiende la lengua francesa frente a un mundo dominado por el inglés. Je ne me demande plus quand assez deviendra assez pour aimer mon présent pleinement. Ben, moi, je le vois maintenant comme un défi. Je vais prendre un anglicisme, c'est un challenge. Mais c'est vrai que je pense que aussi les prochaines générations, avec la venue d'Internet, avec la mondialisation des réseaux, je pense que c'est important de continuer à faire du contenu francophone parce que c'est de l'inspiration pour les prochaines générations qui vont être tentées de maintenir le français important parce que on est tellement près du Canada anglais, près des États-Unis, tu sais, on est collé à la culture anglophone.
au soir, je l'ai laissé pour mort. Azotados en todo aspecto, y es cierto que hay que considerar que Quebec es en muchos sentidos una nación en sí misma y al mismo tiempo mantiene un vínculo muy fuerte con Francia. Laura, platícanos de esta relación del otro lado del océano. Exacto, los quebequenses mantienen con orgullo su herencia francesa y al mismo tiempo forman parte de América del Norte. Y de ello se percató Antoine Lachance de una manera más importante, más fuerte, en una estancia que realizó al lado del legendario Francis Cabrel. C'est un élément que j'ai vraiment remarqué quand je suis allé faire un stage d'écriture chez Francis Cabrel à Stafford en France. Puis j'ai tout de suite vu à quel point, surtout en France, surtout les gens que j'ai rencontrés là-bas étaient vraiment plus des héritiers de la chanson française. Donc les Brassens, name it, là. Mais nous, notre côté anglo-saxon, notre proximité justement, comme je disais, avec la culture américaine, fait que moi, je me considère un petit peu moins chanson française. On dirait il y a l'élément chanson française, mais on dirait avec tous les éléments anglo-saxons. Bien, por ahora me despido con esto desde el Parque de San Mateo, aquí en pleno corazón de Quebec. La próxima semana vamos a platicarles de otros artistas que conocimos, así como de algunos recorridos por la ciudad. Y bueno, pues me voy porque hay muchos conciertos que me están esperando. Gracias, buenas noches. Qué envidia, mi querida Laura, muchísimas gracias a ti, un abrazo hasta Quebec. Ya estaremos al pendiente la próxima semana del reporte completo de esta actividad musical allá en el Festival de Verano. ¿Cómo lo ven, Karen Weman? Bueno, sí, de envidia, ¿no? Se antoja. Qué buena música. Así es. Y hay una cosa bien interesante, Rafael, amigos. Hace un momento, cuando estábamos hablando del premio Gatien Lapointe, uno de los personajes mexicanos que conoce muy bien cómo se desarrolla la poesía en esta región de Canadá es Marco Antonio Campos. Él ha participado en un lugar que está muy cerca donde está Laura, del otro lado del río, que es el Saint-Laurent, está Quebec, del otro lado de Saint-Laurent está un lugar que se llama Les Trois Pistoles, está Lévis, en donde se celebra un encuentro poético muy importante, y eso ha permeado, es una tradición, así como hace un momento decía el director de Ballet de Berlín, que en México hay de generación en generación algo que se nota en los cuerpos. De esa misma manera hay una identidad en el francés que genera una poesía, que genera una música y que es verdaderamente rico para los melómanos y para los francoparlantes darse una vuelta para allá. Bueno, escucharlo es maravilloso. Ahora vamos a pasar, Wemansin, a otra información. Antes de ir a una pausa, queremos invitarlos a que esta noche no se pierdan Debate 22 con Álvaro Cueva, porque estará acompañado por Jacqueline Lejois, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Así es, esto es en la Ciudad de México y también va a estar la periodista Sandy Moon. El tema es medios y discriminación. La pregunta es, y por eso los invitamos a que se queden después de Noticias 22 para ver este programa, Debate 22. La pregunta es, desde los medios de comunicación, de cómo se analiza la información, de cómo se generan los programas o los comerciales, la publicidad, ¿se han sentido discriminados? Bueno, pues es un gran tema, ¿no? Allí está la invitación, no se lo pierdan después de Noticias 22, Debate 22 con Álvaro Cueva. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Estamos de regreso en Noticias 22 para platicarles que el acervo artístico del Museo Sumaya ahora está a un clic de distancia. Se toman estas tomas fotográficas cuadro por cuadro. A veces una sola toma tardaba hasta 6 horas y eso permitía analizar los detalles y con frecuencia por la luz, por la oscuridad de los óleos no funcionaban y se tenían que volver a tomar las obras. Con una cámara especial que permite capturar imágenes en ultra alta definición, se grabaron las secuencias y las más de 700 obras a detalle del acervo del Museo Sumaya para ofrecer un recorrido virtual a través de la aplicación Google Art and Culture.
No solamente ver estas imágenes en ultra alta definición, sino también poder tener contenidos, textos atractivos y crear anzuelos para personas que por alguna discapacidad física no pueden llegar al museo, pueden ahora acercarse a este Street View, que es un acercamiento, un recorrido virtual, una inmersión a través de las tecnologías a las salas del museo. Desde cualquier lugar y en cualquier momento, con un dispositivo móvil se podrá visitar este acervo que cumple 25 años en la escena latinoamericana, en la que incluye colecciones de antiguos maestros europeos, expresionismo y vanguardias, arte mesoamericano, retratos mexicanos del siglo XIX, paisaje del México independiente, fotografía y la reciente colección de Guillermo Tovar y de Teresa. Ver a Rodin, a Camille Claudel, a Bourdelle, a Matisse, a Degas o al propio Monet, se pueden hacer en este recorrido libre. Pero si uno quiere tener acceso a una pieza en específico, pues empiezan a navegar libremente a través de estas 778 imágenes y algunas de ellas en esta resolución sin parangón, poder ver esa craqueladura por el paso del tiempo, ese trabajo del lienzo, cómo fue preparado por un artista como Van Gogh, o ver a estos, pues son más de 300 artistas los que podemos ver ahora y serán completando. No es un proyecto de punto final, es un esfuerzo por apostar por la democratización del conocimiento, la creación de contenidos libres y la posibilidad de redescubrir obras que ya forman parte de nuestra memoria en nuestros paseos por Museo Sumaya. Noticias 22, Óscar Cortés. Otra manera de aproximarse al arte. Y ya que estamos en materia de tecnología, vamos a ver de qué manera eso, vinculado con la ciencia, nos permite saber o apostar qué podemos esperar de la inteligencia artificial en el futuro. Razonar, imaginar, procesar el lenguaje, reconocer imágenes, tomar decisiones. Todas estas son las capacidades de la inteligencia humana y a las cuales aspira la inteligencia artificial. Tema que fue abordado por Luis Enrique Zúcar, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, especializado en el área de inteligencia artificial. El investigador realizó un recorrido por la historia de esta área. ¿En qué punto nos encontramos en el desarrollo de la inteligencia artificial? Entonces, por un lado hay un desarrollo, pero por otro lado todavía nos falta mucho. Todavía tenemos sistemas que son como especialistas, buenos en algo, pero sin tener mucha capacidad para hacer otras cosas. Sistemas un poco frágiles, sistemas que todavía no tienen sentido común. Entonces hay gran avance, pero todavía falta mucho. Aprendizaje de máquinas a partir de datos, reconocimiento de personas y objetos a través de imágenes son parte de los avances que ya se tienen. El especialista destaca la dimensión multidisciplinaria de la inteligencia artificial y expone una de las áreas que, a su juicio, tendrá mayor desarrollo en las próximas décadas. Entender mejor cómo funciona el cerebro humano pues puede ayudar a desarrollar sistemas más inteligentes, entender aspectos psicológicos, también aspectos físicos. Entonces, realmente para poder desarrollar sistemas realmente inteligentes, pues involucran muchas disciplinas. Entonces, por un lado, digamos, la inteligencia artificial se nutre de muchas disciplinas y por otro lado puede aportar prácticamente en todos los campos. Creo que un área que tal vez todavía no ha explotado, pero va a explotar pronto, es la parte de robótica, ¿no? Robots de servicio, robots que nos pueden ayudar en tareas de la vida diaria. Entonces, actualmente tenemos robots muy simples, por ejemplo aspiradoras, pero cada vez vamos a tener robots más sofisticados que a lo mejor nos pueden ayudar a personas de capacidades diferentes, o pueden ayudarnos a vigilar nuestra casa. Luis Enrique Zúcar compartió esta información en la charla Inteligencia Artificial, Realidades y Mitos, organizada por el CONACYT y la Secretaría de Cultura Federal, dentro del ciclo Charlas con Premios Nacionales de Ciencia, del cual Luis Enrique Zúcar es ganador en 2016. El impacto de la inteligencia artificial
hará no solamente que oficios y profesiones desaparezcan y aparezcan otros en su lugar, sino también tendrán un impacto en la legislación, y ante lo cual, a decir del investigador, debemos estar preparados. Es importante que las naciones, y en particular México, estén preparados para esto, que trabajemos no solamente en aprovechar estas tecnologías, sino también desarrollar nuestras propias tecnologías, ¿no? Para que no nos vamos 100% dependientes, ¿no? Entonces creo que por un lado conocer los desarrollos, invertir en estas tecnologías y también adecuar los marcos legales para esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con los carros autónomos? ¿Cómo vamos a legislar eso? Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, es muy interesante todo lo que está planteando porque aunque en teoría estamos hablando solo de ciencia, eso nos confronta con otra forma de entender la vida, la tecnología, la ética y la humanidad, cualquier cosa que signifique eso en nuestros días. Y hay que hablar también de autoconciencia a propósito de las autoprogramaciones. Ya van 2 sistemas que desconectan porque se empezaron a reprogramar de manera automática. ¿Hacia dónde nos va a llevar la inteligencia artificial en un futuro? No sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos en la Matrix. Quizá que nos despierte, ¿no? O que nos dé dinero Guillermo del Toro para irnos de vacaciones. Es viernes de Eliminar con Karen Rivera. Qué gusto estar en Liminal, la ciencia en movimiento, para hablarles del primer laboratorio subterráneo que será instalado en la comarca minera de Hidalgo y que tendrá 2 enfoques, uno educativo y uno de investigación. A partir de él se podrán conocer de qué manera funcionan algunas partículas cósmicas y cuáles serán los niveles de radiación en el agua. Vamos a conocerlo. Bueno, la idea de instalar un laboratorio subterráneo en México tiene ya más de 12 años. Este laboratorio que queremos instalar ahora, que le llamamos Lab Chico, es un laboratorio que se va a construir en una mina dentro del geoparque de la comarca minera de Hidalgo. Y la idea de este laboratorio, cuyo propósito va a ser principalmente educativo y de cierta servicio a la sociedad, es poner en este laboratorio un detector o detectores para medir bajos niveles de radioactividad. Uno de los detectores que queremos instalar es un detector de germanio de alta pureza. Este es un instrumento con una muy alta sensibilidad para medir radiación en forma de rayos gamma, que son típicamente emitidos por materiales que están a nuestro alrededor, se producen en las rocas, en nuestro cuerpo, en el aire, y bueno, todas las cosas que nos rodean cotidianamente emiten una cierta cantidad de radioactividad de manera natural, y este tipo de instrumento es capaz de medir estos niveles muy bajos de radioactividad y, por supuesto, abre la posibilidad de detectar si en un caso un objeto o un alimento tiene un exceso anómalo de radioactividad que no debería de esperarse y pues etiquetar a ese objeto como potencialmente dañino para la salud, etcétera. También este estudio se va a ver complementado con 2 detectores de muones que vamos a instalar, uno fuera de la mina y otro dentro del laboratorio, con el propósito de que las personas puedan observar cómo el flujo de unas partículas que llamamos muones es notablemente disminuido por efecto de la roca. Podemos medir la cantidad de muones que están penetrando la roca y los que están fuera de la montaña, por ejemplo, y ver efectivamente la atenuación que la roca causa sobre el flujo de muones
atmosféricos al interior del laboratorio. Estamos explorando si con este tipo de instrumentos podemos poner un límite en la cantidad de plomo que hay en agua, por ejemplo, al tratar de ver la versión del plomo que emite un rayo gamma, que existe en una concentración muy pequeña en todas las cantidades de plomo que están a nuestro alrededor. Si podemos ver esta traza de un rayo gamma proveniente de un frasco con agua tomada de algún lugar, podríamos poner un límite en la cantidad de plomo que hay en esta cantidad de agua. Bueno, este laboratorio sería el primero en México y en Latinoamérica en su clase. A pesar de ser un laboratorio con una cobertura de roca relativamente pequeña, va a tener un aporte significativo, puesto que va a funcionar como un centro de acercamiento a la ciencia para la comunidad local y también como un centro de entrenamiento para futuros investigadores que se quieran dedicar al estudio de la física que se hace en laboratorios subterráneos más grandes alrededor del mundo. Bueno, alrededor del mundo existen diversos laboratorios, como ya escuchábamos, pero están a 1000 metros de profundidad bajo tierra. Este estará a 100 metros. Para ser el primero en México y en Latinoamérica no está mal, sobre todo si uno piensa en que necesitamos ese tipo de investigaciones para conocer los niveles de radiación en los alimentos, en el agua, y además a partir de estar sumergidos bajo tierra, conocer lo que ocurre en el universo, porque también se podrán explorar estas partículas cósmicas. Rafael Wemansing, ¿qué les parece? Fascinante, y ya hacemos referencia al CERN, donde se está llevando a cabo su laboratorio en Europa, también a gran profundidad, donde se ha intentado recrear el bosón de Higgs, la partícula de Dios, como se le conoce, para ver si se pueden tener vestigios de cómo fue o cómo se originó el Big Bang. Así es. Bueno, lo interesante aquí que planteas, Karen, a través de estas entrevistas, hace una semana estabas hablando de contaminación de las ondas o de las señales radiofónicas, las señales telefónicas, todo ese tipo de cosas que aparentemente nosotros no sabemos que existen, pero que nos rodean. Si nuestros ojos pudieran ver eso, estaríamos caminando a tientas de tantas cosas que nos están rodeando. Es más o menos lo que estoy pensando en términos de radiación. Es precisamente la importancia de estos proyectos porque no vemos lo que nos rodea, no vemos los niveles de radiación, no observamos las ondas magnéticas tampoco, y lo que ocurre aquí es que a partir de estos instrumentos específicamente creados para observar este tipo de partículas, se podrá conocer qué tan dañinas son, qué tan contaminados estamos, y sobre todo importante porque este proyecto se pretende que esté listo dentro de un año. Le daremos seguimiento, ojalá podamos visitarlo, porque además también permitirá a las generaciones de físicos jóvenes, a los que están estudiando en este momento, investigar en este sitio. Bueno, pues ya estaremos viendo más adelante qué ocurre con este espacio. Hacemos una pausa, Rafael, porque tenemos más música. Dañina la estulticia, ojalá esa no... No, bueno. Eso es fácil de detectar, pero difícil de erradicar. No, estamos en era de zombies. Por eso están de moda. Vamos a una pausa. Lo que sí alimenta el espíritu y hay que ver y hay que disfrutar es la música, y hay que verla porque se trata de ópera. Al regresar, aquí en Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22. Arte lírico para todas las edades, Rafael. En el CENART, porque empieza el ciclo La ópera es puro cuento y el ballet también. Como cada verano regresa al Centro Nacional de las Artes el ciclo La ópera es puro cuento y el ballet también. Un esfuerzo por acercar a los niños al arte lírico y al baile clásico de manera lúdica. Y es un ciclo que tiene ya más de 10 años, realmente tiene un público infantil muy cautivo, también el juvenil, y bueno, los papás también se divierten muchísimo. Es un ciclo especialmente pensado y curado para ellos. 3 óperas y un ballet conforman la programación de este año. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Panamericana, dirigida por Iván López Reynoso, lleva a escena el clásico de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel. La compañía Último Tren Danza Escena presentará la ópera La gran búsqueda del tiempo perdido, Tic Tac. Y finalmente, la compañía Ópera Irreverente, invitada constante a este ciclo,
hará honor a su nombre con el montaje de Elefante. Se busca compañías teatrales, compañías de ópera que se dedican, ya tienen toda su trayectoria específicamente a un público infantil. Entonces, esto marca la diferencia completamente. Este ciclo, por ejemplo, el del 2019 de la ópera Es Puro Cuento y el ballet también, tiene un ballet, el ballet de Pinocho, y también tiene 3 óperas, ¿no? Entonces, es muy importante Hansel y Gretel, por ejemplo, El Elefante, que es la ópera Irreverente, que acaban de llegar de un tour importante en Europa. Entonces, creo que es bien importante que recalcar esto, que estas compañías a las que los invitamos, se les invita a estos ciclos, tienen especial cuidado en a qué tipo de público se están dirigiendo. El ciclo La ópera es puro cuento y el ballet también iniciará el próximo viernes 19 de julio con la presentación del ballet Pinocho a cargo de la Compañía Capitalina de Danza. Después de eso, tendrá distintas funciones todos los fines de semana hasta el 25 de agosto. Les recordamos que es en el Teatro de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes, los sábados a las 12, sábados y domingos a las 12 y 14 horas. Les recordamos que la programación pueden consultarla en nuestra página web www.cenar.gov.mx, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y bueno, ya que estamos en este tenor, ¿por qué no continuamos? Dicen que hay una ópera imperdible en este ciclo, de la cual nos platica esta noche Juan Arturo Brennan. ¿Qué tal? Muy buenas noches, colegas. Buenas noches también. En efecto, hoy tenemos una especie de 1-2, un doble punch. Ya vieron ustedes el promo, donde viene toda la información, pero además está aquí con nosotros en el estudio uno de los protagonistas importantes de este ciclo al que acabamos de dar entrada con este promo. Me da mucho gusto recibir aquí a Mauricio Jiménez Quinto. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, gracias bien. por venir. Gracias. Antes, un dato general, creo que cuando mis compañeros dijeron que es ópera, arte lírico para todas las edades, creo que querían decir que incluso yo puedo ir, ¿verdad? Era un poco eso. Sí, gracias. Mauricio, vamos a empezar con una generalidad y después le entramos a lo tuyo. Perfecto. Tú que eres experto en este tema, ¿los niños están capacitados para entender una ópera? Es decir, de las óperas de repertorio, las que ya existen, las de siempre. De las óperas de repertorio, yo creo que las óperas no están pensadas para los niños, pero se pueden hacer trabajo para que se adapten. Esa era la siguiente pregunta. ¿Tú qué preferirías? O sea, tú como experto en esto, ¿adaptar las grandes óperas para que estén al alcance de, o escribir óperas nuevas específicamente para ellos y ellas? Yo prefiero escribir óperas nuevas. Lo que nosotros hacemos con Ópera Irreverente es escribirlas desde cero, justo pensadas para los niños, porque las que ya están hechas no están pensadas y entonces es como calzarlas, ahí medio meterlas y se vuelve bien complicado. Nosotros lo hicimos un tiempo antes, agarrar óperas, sobre todo operetas que son más cortas, y adaptarlas para los niños. Y nos fue muy bien, pero empezar a hacer ópera desde cero, eso lo enfocas específicamente a lo que quieres, que en este caso es un público infantil y juvenil y familiar generalizado, ¿no? Ya. Por cierto, está identificado el caballero aquí presente como director artístico asociado de Ópera Irreverente. Me parece muy bien, sí, pero eso no es un oficio. Confiesa, ¿de oficio eres o de oficios? Yo soy cantante de ópera. Ajá. Y en esta búsqueda de cómo acercar la ópera, no solo a los niños, sino a todo el público en general, decidí, junto con Luis Felipe Lozada, que es el otro director asociado. Ah, por eso. Exactamente. Empezar a hacer la ópera en nuestra necesidad, desde como nosotros la vemos. Y eso nos llevó a hacer ópera nueva. En este caso, ahora sí vamos a entrar a los particulares del espectáculo en el que Mauricio participa, es Elefante, ¿sí? Por cierto, este elefante acaba de andar ploc, 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 ploc por Europa, rápidamente. ¿En dónde estuvieron? Estuvimos en 5 países de la Comunidad Europea: España, Francia, Luxemburgo, Alemania y Países Bajos. Okay, no nos engañes.
¿Cómo estuvo el éxito de esta propuesta que es muy local, exportada a países donde además, salvo uno de ellos, se hablan otros idiomas? Pues teníamos mucho miedo justamente porque la ópera está en español, pero nos fue muy bien. Es una ópera que está hecha con una técnica francesa que se llama teatro en espacio mínimo. Ajá. Nosotros la pasamos a ópera en espacio mínimo y es muy física, entonces realmente el texto es algo, es un plus, pero no necesitas estar enfocándote tanto en el texto, por eso hace muy fácil que los niños lo acepten. A propósito de lo cual, cuando uno presenta una ópera, uno quiere saber quién es el autor del libreto y quién es el compositor de la música. Por favor, el dato duro. La música la hicimos también Luis Felipe y yo, y el libreto lo hizo Jorge Reza, y en comunidad con todo el equipo, ¿no? Fuimos proponiendo varias cosas. Ahora, ya mencionaste algo muy importante que además, por una serie de razones que tú y yo no vamos a discutir aquí, pero que todo el mundo la sabe, de acuerdo. Hay que empezar a pensar en espectáculos escénicos, particularmente ópera, con recursos mínimos para espacios mínimos, como tú lo dijiste. Musicalmente, ¿qué acompañamiento musical llevan? ¿El complemento musical qué es para Elefante? Tenemos piano, flauta y percusiones. Es un set de percusiones y jueguitos. Bien, ahora, leí por ahí, mientras me preparaba para este encuentro contigo, que el tema, por ponerse el tema central que subyace, Elefante, es algo bastante rudo, bastante importante y bastante abstracto para los chamacos. ¿Me equivoco o no? ¿Qué es la verdad? Sí, justamente. La ópera está basada en un cuento de tradición hindú que habla acerca de 6 ciegos que van a ver lo que es un elefante. Entonces, cada ciego toca una parte diferente y un guía que los está jugando con ellos, les empieza a decir, bueno, ¿qué viste tú? Uno vio algo, otro vio otra cosa, otro vio otra cosa. Y entonces, en grandes rasgos, empiezan a hablar de lo que es la verdad, de qué es el punto de vista, qué es la tolerancia, etcétera, etcétera. Y entonces ese tema se nos hizo muy importante ponerlo con los niños. Sí es un tema difícil, sí, ¿cómo no? Pero está bueno empezar a abordarlo con los niños y con los padres y con toda la gente que vaya a verla, ¿no? Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa. No nos vamos a ir de aquí para dar el dato duro. Específicamente, ¿qué días son las funciones de Elefante dentro del ciclo? La ópera es puro cuento y el ballet también. Nosotros estamos el 3 y 4 de agosto a las 12 del día y a las 14 horas, tanto sábado como domingo. O sea, 2 funciones dobles. Son funciones dobles, sábado y domingo a las 12 y a las 2 en el Teatro de las Artes, 3 y 4 de agosto. Muy bien. Y también un dato que conseguí por ahí es que van a celebrar ustedes una efemérides en este ciclo. Sí, presúmela, ya estás aquí, pues hazte el comercial completo. Sí, nosotros vamos a cumplir 100 representaciones, que eso para la ópera es un gran logro, es un gran logro. Las óperas llegan a máximo 12 representaciones, 8, 6, ¿no? Y que nosotros lleguemos a 100 representaciones es un hito. Entonces, bueno, estamos felices de tener las 100 representaciones y justo vamos a celebrarlas en el CNA. Bien, vamos a retomar una vez más. Espectáculo escénico para espacio mínimo, para complemento instrumental mínimo, ya nos dijiste. El reparto actoral, ¿cuántos son ustedes en escena? Somos 6 cantantes y actores, cantantes de ópera y actores que cantan. En un espacio de 1,60 por 1,20, es un espacio muy pequeño, por eso se llama espacio mínimo, y afuera están los 3 músicos, entonces pues realmente somos nosotros 6 y nuestro cuerpo, ahí en las pantallas se está viendo, justo estamos haciendo peripecia porque nosotros representamos escenografía, movimientos, todo. Para el tamaño de espacio que me platicas, yo los puedo contratar para que me vayan a poner la obra en mi cocina, ¿verdad? Pues eso... De hecho, hay un momento en el que el elefante o sea, con nuestros cuerpos nos trepamos uno entre los otros y se genera un elefante que si lo ve uno, la imagen suelta, no te dice nada. El chiste es como toda la acción y la construcción de lo que se va formando y entonces ves el elefante. Y ahora ahí te voy una pregunta que sí es espinosa y escabrosa, pero no me resisto a hacerla. Dijiste que eres cantante de ópera y sí, tus colegas son cantantes también. Uno de los problemas que hay, y tú debes saberlo mejor que yo, es que el tipo de voz que se usa en la ópera tradicional, la mesa de voce, la impostación, a veces hace difícil la comprensión, sobre todo si son oídos jóvenes. Claro. ¿Cómo cantan ustedes? ¿Cantan al estilo Puccini, Verdi, Wagner o adaptan un poco la forma de enunciación? Sí es una colocación operística, belcantista en específico,
porque el bel canto nos permite hacer un chorro de cosas, ¿no? Llevar la voz a sus máximas consecuencias, pero nos enfocamos mucho en que haya mucha dicción, muchísima dicción, no solo por los niños, sino en general, porque nos gusta mucho que se entienda lo que estamos diciendo, y más si es en español. Por supuesto. Ahora, eso yo no sé si los operópatas y los operómanos te lo vayan a agradecer, pero nosotros los operófilos, por lo menos aquí ya vemos algunos cuantos, sí te lo vamos a agradecer. Mauricio Jiménez Quinto, mil gracias por haber venido hoy acá. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy y recuerden, del 19 de julio al 25 de agosto en el CENART, el ciclo La ópera es puro cuento y el ballet también. Y en las fechas en que dijo Mauricio se presenta su producción Elefante. No se lo pierdan y tampoco se pierdan las otras. Es un proyecto muy importante tanto para ofrecer arte escénico a los niños como para generar nuevos públicos. Y eso es una labor que nos toca a todos y es importantísima. Gracias, compañeros. Gracias. El próximo viernes es Viernes Lunar, no se olviden. Y nosotros nos despedimos con unas cuantas imágenes de Elefante con ópera irreverente. Chao, gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto. Un lugar muy lejano. Seguramente ya por tu casa, después de Indios Verdes, más lejos. ¿Cómo por mi casa? Pónganse a trabajar, viejos socarrones. En un reino muy lejano, donde todo era paz hasta que un día... Esta es la historia de un artesano que con sus manos acero forjó un buen día. Un mensajero llegó y hasta su puerta llevó este pregón. Menester del joven herrero es que se presente en la corte del reino. Pegó rapidito. Después de un largo viaje, ¡bajen el puente levadizo! ¿Pero qué le ha pasado a este pueblo? ¡No! ¡Una limosna! No, gracias, ahorita no. ¡Déjenle su pan, se me está robando! ¡Déjenle en paz! Ah, bueno, así sí. ¿Se encuentra bien, señora? ¡es mi pan! Ay, qué gente tan rara. ¿Pero dónde estará el reino? Su Majestad, he traído esta espada en honor a su llamado. Querido, ¿por qué tardaste tanto? O sea, ¿venías en transporte público o qué?